Buenas noches. Mujeres Liderando América Latina es una comunidad de mujeres líderes que apoya el empoderamiento y el liderazgo femenino, siendo uno de sus principales objetivos crear espacios para inspirar a más mujeres. Es por eso que el día de hoy tengo el honor y el agrado de poder entrevistar a Marisol Pérez Tello. Marisol, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Priscila, muy contenta en realidad. Tenía mucha ilusión de poder estar en este espacio contigo y en realidad con Laura y con lo que ustedes representan, con Yesenia, con Lucero y con lo que representan ustedes. Muchas gracias, Marisol. En realidad para mí es un honor el día de hoy poder entrevistarte. Sabemos de tu trayectoria política, tú eres trayectoria política y profesional, tú eres abogada, notaria, ex congresista, ex ministra de Justicia, eres mamá y te has desempeñado en muchos cargos también como parte de un partido político. Es por eso que yo quisiera hacerte una pregunta. Si tú, en este momento, tú sientes si eres la mujer que soñaste desde que eras muy pequeña. Mira, nunca me he planteado la pregunta así. Creo que sí, yo considero que soy una mujer muy feliz. Tengo una familia maravillosa. Mi esposo es chimbotano, así que soy un poco chimbotana. Nosotros vivimos en Epeña, pero él es chimbotano. Amamos el mar profundamente ambos. Nuestra hija se llama Arena. Una niña, una joven de 16 años, maravillosa. Tenemos un hogar feliz, en el que ella crece en libertad, comprometida con causas justas. Es una joven, como todas las jóvenes, rebelde y maravillosa, pero sobre todo buena. Estamos sanos, en una pandemia que te enseña a valorar sobre todo la salud y la vida. Tenemos una familia muy, muy linda. Así que sí, yo soy una mujer feliz. Y yo creo que ellos son lo más importante en mi vida, ¿no? Mi esposo y mi hija, que además han sido mi soporte emocional para poder hacer las demás cosas que quiero hacer. Yo no he tenido que renunciar a nada. He podido seguir siendo esposa y seguir siendo madre, y al mismo tiempo he podido estudiar la maestría, el doctorado, quitándoles tiempo que luego compensábamos, encontrando siempre tiempo para estar juntos, ¿no? He podido hacer política y ellos me han acompañado, ¿no? Mi hija desde muy chica y ha viajado conmigo a Chimbote 1000 veces, y cuando estuvimos en los desastres naturales me ha ayudado a hacer colectas en su colegio para llevar alimentos cuando ya había terminado yo de ser ministra, pero había quedado comprometida con algunos lugares que necesitaban, sobre todo en Guarmey, ayuda, ¿no? Así que sí, yo sí creo que no imaginé que la vida fuera, nunca imaginé un COVID, ni mis peores pesadillas, pero yo creo que sí, soy una mujer feliz. Me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas, pero ya no se puede. ¿Tú alguna vez imaginaste, por ejemplo, cuando tenías 15 años, que alguna vez ibas a ser o llegar a ser congresista o ministra de Justicia del Perú? ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Lo creíste? ¿Te pusiste como meta o simplemente se fue dando? Sucedió. ¿Cómo fue? Yo he trabajado mucho, digamos, mi vocación por la política es una vocación. Yo tengo 32 años de vida dentro del Partido Popular Cristiano, pero antes de estar en el PPC estaba en un movimiento estudiantil que se llamaba Unión Estudiantil en la Universidad de San Martín, donde estudié Derecho, después de haber estado en la Católica, de donde me votaron por haber sido una mala alumna, porque todo el mundo tiene su pasado oscuro, y eso fue para mí un antes y un después. Ya te contaré esa parte si hay tiempo. Y después fui no dirigente, pero fui presidente de la Legión de María desde que tenía 13 años. Y en ese trabajo de la Legión de María, que es un trabajo básicamente de catequesis y de caridad, logré canalizar mi frustración a través de la política. O sea, me di cuenta que la pobreza no era una condición de ser, sino era una característica de estar. Uno no es pobre, uno está en condición de pobreza, y al tratar de entender esa condición de pobreza me daba cuenta que yo no podía solucionar el problema del agua. Por más esfuerzo que hiciéramos a los 13, 14 años, no podíamos resolver los problemas estructurales que generaban esas condiciones de pobreza y esas injusticias con esos niños que, claro, no me faltaba a mí que comer, pero uno no escoge, y siempre lo digo, dónde nace,
pero sí porque él lucha, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que por ahí venía mi vocación. Mi padre además fue candidato por los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que en esa época no eran FREPAP, se llamaban FIA, en el año 80. Yo tenía 12 años y él representaba a una asociación que es la Asociación Nacional de Inventores. Un grupo de inventores decidió unirse a un grupo de mujeres que defendían los derechos de las mujeres y todos ellos unirse a un grupo de líderes religiosos. Mi papá era agnóstico, así que no era por ahí por donde se había... ¿Qué cosa lo unió a este grupo de personas? La esperanza que significaban para los pobres del Perú en la selva. Y entonces mi relación con la selva, que es una relación muy profunda, yo he trabajado siempre en la selva, cuando soy candidata por Lima y fui congresista por Lima, porque él me enseñó a amarla y a conocerla, ¿no? Y entonces, y a entender todas las injusticias que se habían dado con una región de nuestro país como esa. Así que yo sí creo que fui desde la Legión de María conociendo las encíclicas, la doctrina, en la universidad, entendiendo que la política te servía para transformar estructuras. Me encontraba en el espacio de centro humanista, social, cristiano, así que, digamos, fue natural, ¿no? Y luego lo otro ha sido responsabilidades que han ido llegando, Priscila. Y claro, yo, como todos, siempre soñé que podía ser presidente del Perú, ¿no? Creo que todos los que alguna vez te sientas y, claro, uno quiere ser bombero, tú quieres ser presidente, ¿no? Pero yo creo que es solamente en la medida en que me sirva para cambiar estructuras. O sea, no es el llegar a ser, sino todo lo que se puede hacer con ese poder, ¿no? Todo lo que tú puedes servir y corregir tantas cosas que están mal en nuestro Perú, que de alguna manera Ancash representa, ¿no? O sea, si hay un lugar que concentra todo lo que está mal, es nuestro amado Ancash, ¿no? Cruzado no por una, sino por dos cordilleras, ¿no? Con un Huaraz y un Chimbote que parece que se viraran de espaldas, ¿no? Y con toda una zona central que es la que más sufre, porque ni sufren Huaraz, ni Chimbote, ni Peña y Casma, ¿no? Sufre Aija, sufre toda la parte de Payasca y toda esta zona central que a veces está fuera siquiera de nuestra preocupación y que estando tan cerca de la costa, tan cerca de la sierra, está en la nada, ¿no? Y ese es el Perú, Perú que crece y un Perú también abandonado, ¿no? Exactamente, Marisol. Veo en ti una firmeza en tu carácter, un carácter bastante fuerte, una mujer firme dentro de sus convicciones. Me parece que tienes una personalidad que has construido, o sea, esa personalidad que vienes construyendo a través desde muchos años, el interés que también noto que tienes por tu formación, eres abogada, notaria, ¿no? Ex congresista, ex ministra, y toda la disciplina que te ha llevado a alcanzar tus metas, ¿no? Alcanzando altos cargos dentro del Estado peruano, tiene que ver con la formación que has tenido desde niña. Quiero saber específicamente cómo fue la relación con las mujeres y también varones de tu entorno. O sea, ¿quién fue la persona a ti que te inspiró? ¿Cómo fue la relación con tu madre? ¿De dónde pudiste alcanzar esta personalidad o a formar esta personalidad tan disciplinada, tan firme, que yo noto en ti cada vez que me hablas de la desigualdad social o sobre temas de la pobreza? Bueno, sin duda mi padre, ¿no? Mi padre es una figura, ya él ya murió, así que no es una cosa fácil para mí hablar de él, no suelo hacerlo para mantener el estoicismo, pero digamos, si esto va a servir para que otras mujeres vean, encuentren esa inspiración, yo creo que fue él, ¿no? Mi papá salía todas las mañanas con huevos duros para darle a la gente que pedía dinero en las calles. El carro olía a demonios. Le decía, papá, ¿por qué no regalas plátanos, pan? ¿Por qué huevos duros? Y él siempre era médico y curaba a la gente con su plata, ¿no? Entonces yo vi en él un amor, una entrega, un compromiso, y a mí eso me inspiró siempre, una humildad, un trato afable, amable, con el más débil siempre, y esas cosas te marcan, ¿no? No tanto la que la gente te dice, que además era un hombre brillante y digamos, me hizo leer todo lo que se tendría que haber leído, sino que era muy consecuente, ¿no? Y después llegué bueno, obviamente la etapa de formación religiosa con una mujer, Judy Una Victoria, extraordinaria mujer, que era una chica, hoy me doy cuenta que era una chica, yo tendría 13, ella tendría 17,
pero fue fundamental en mi formación, porque como tú comprenderás, un espíritu rebelde como el mío, como no se había bien canalizado, la cosa se complica, ¿no? Claro, porque me puedo amarrar una reja, ¿no? Entonces, es obvio, porque es que no No se puede. resisto, no puedo permanecer indiferente, Priscila. Me duele y me revela. Y yo creo que la, la Legión de María me permitió canalizar esa frustración en el amor, en la solidaridad. O sea, nunca jamás pensar en la violencia como un recurso para poder resolver esas cosas que en verdad son injustas, pues. Es injusto que la gente se esté muriendo si no tiene un seguro y una clínica donde pueda atenderse. Es injusto que tengas que pagar por medicinas que están costando más de lo que deberían de costar. Es injusto que un montón de sinvergüenzas estén robando la plata. Es injusto. Y sin embargo encontré en esa fortaleza espiritual que esta mujer, Judy Luna Victoria, con su guitarra, yo no sé, imagínate la fuerza que tendría que tener Judy, que convocaba a jóvenes que íbamos a las 8 de la mañana los domingos, a las 8 de la mañana, y además, sí, y nos hacía cantar, y íbamos a trabajar, íbamos al cerro a limpiar la cruz, al cerro de Casuarinas, desde donde tú puedes ver a la izquierda unas piscinas hermosas, y a la derecha Pamplona. En el mismo espacio de una casa pueden haber 50, y nos enseñaba con amor, ¿no? O sea, la fuerza del amor. Yo creo que Judy Luna Victoria es una figura femenina, importantísima en mi formación personal. Yo no le he agradecido nunca a Judy suficiente todo lo que marcó mi vida. Y ya en la etapa de la universidad, Roberto Armedianqui fue quien, también un chico, hoy es un hombre viejo, igual que yo, pues tiene ya 50 y tantos años, pero me llevaba 5 años, ¿no? Y se hizo cargo de la formación de un montón de cuadros jóvenes por 2 años. Estudiamos filosofía política todos los días, 2 horas diarias. Y él fue muy importante más que en mi disciplina, porque en la disciplina trabajo todos los días, no creo que sea tan disciplinada, hago esfuerzos así conscientes. Y luego Lourdes Flores, ¿no? Luego Lourdes era la presidenta, ha sido la presidenta del partido en el que yo pertenezco muchos años, y ella me convocó a regresar al partido porque yo entré y luego salí a estudiar Roberto nos enseñó que no debíamos vivir de la política, que debíamos de ser capaces de dar y no de buscar algo de la política. Entonces yo me fui del partido del 2093 digamos, a forjarme profesionalmente, y ya en el 2004 ya era notaria, digamos, ya estaba económicamente bien. Lourdes me convoca, y la verdad es que sin duda su liderazgo es un liderazgo muy fuerte en el partido, y las mujeres nunca hemos tenido ningún problema en el PPC para llegar a donde queríamos, ¿no? Sin embargo, Priscila, siendo estas personas muy importantes para mí, todas me enseñaron que yo debía de tener claridad en mis ideas, porque ellas me podían defraudar. Mira qué fuerte. Así que sí, yo creo que yo sí, o sea, mi papá siempre me dijo que las personas podían defraudarte, podían equivocarse, ¿no? Pero que tenías que las ideas, no, ¿no? O sea, así que yo no creo en los caudillos, queriendo mucho a Lourdes, por supuesto, y a quienes han dirigido mi partido, no creo en los caudillos. Y creo en las ideas, ¿no? Que representa el PPC. No hay otro partido que represente las ideas de centro, ¿no? O sea, que no hay que renunciar a la justicia en nombre de la libertad, ni a la libertad en nombre de la justicia, que ambas son posibles con solidaridad, que es una administración justa de los recursos. Y eso, no encuentro eso en otro partido, y probablemente si lo encontrara lo evaluaría, pero el PPC, con todos los efectos que tiene un montón, tiene esta doctrina que es para mí su máxima fortaleza, ¿no? Así que ahí me encontré. Y en la vida he encontrado mujeres maravillosas que me han inspirado siempre, ¿no? Te podría hablar de cada una de ellas las horas que quieras. Ajá, claro, eso es lo que veo con todo lo que, bueno, nos estás contando, ¿no? Pero también veo algo importante, todo lo que me vienes contando desde un principio, veo que tú eres una mujer de fe, o sea, una mujer que cree en el tema de la pobreza y que ve en la otra persona, pues, a una persona que necesita ayuda. Veo en ti una mujer con vocación de servicio que inició o decidió participar en política justamente porque vio una realidad que no estaba bien, una realidad donde había mucha desigualdad,
y empezaste después, creo, desde la religión, ¿verdad? Empezar a canalizar todas esas frustraciones que tenías. Y claro, pues y el partido, el PPC, pues has encontrado todo lo que tú buscabas, ¿no? Me parece bastante interesante lo que me cuentas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo también te comento, yo también soy católica, pero creo en una fe con la cual tú debes actuar, ¿no? Ante las desigualdades tú debes actuar, debes pensar en cambiar las cosas, debes ver la política como un servicio, ¿no? Entonces, como una vocación, que tú te metes a un cargo político, pero para servir, no para llenarte los bolsillos, como tú muy bien lo has explicado que está sucediendo actualmente en Ancash, ¿no? Bueno, Marisol, en realidad todo lo que nos dices nos hace conocer a todos un poco más sobre tu trayectoria política, ya sea como militante en el PPC, repito, como congresista y exministra. Yo quisiera saber cuáles fueron los desafíos que tú afrontaste en los cargos como congresista y como exministra de Justicia. ¿Qué desafíos, qué retos tuviste que enfrentar como mujer? No, no te digo como política en sí, sino como mujer, una mujer que se dedica a la política. A ver, primero el aprender a vivir con la culpa, ¿no? Mi generación más que la tuya, felizmente, ustedes han ido superando, a nosotros nos allanaron el camino mujeres, muchas mujeres antes que nosotros y consiguieron el voto y consiguieron, digamos, que pudiéramos acceder a estudios y a la universidad. Hay todavía peleas pendientes, igual sueldo por igual trabajo, en fin, el tema de la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. Pero yo soy de la generación que todavía se culpa por no poder cumplir los roles de mamá y de esposa que tradicionalmente teníamos, ¿no? Tu generación, digo, es distinta porque ya ahora a nadie se le ocurre pensar que en realidad la mujer no va a trabajar. En mi generación todavía, digamos, no todas mis amigas trabajan, ¿no? Por decisión personal, porque decidieron criar a sus hijos. Así que yo tuve que convivir con eso siempre, ¿no? Y por eso te digo que tengo una hija maravillosa, ¿no? Yo viajaba mucho a Estados Unidos a un concurso de derechos humanos, era jueza en la American University, y la primera vez cuando se le salió el primer diente a mi hija, no estaba. Entonces ya estaba, yo lo recuerdo como si fuera ayer, en el ascensor llorando a mares porque no podía estar en el primer diente de mi hija. Y entonces la segunda vez tampoco estuve, porque tuve que viajar a otro lugar y el segundo diente tampoco estuve. Y cuando llegué a mi casa, mi hija había guardado el diente para que yo al cruzar la puerta ella hiciera como que se lo ponía y entonces dijo, ay mamá, se me acaba de salir, el diente estaba limpiecito y no tenía una gota de sangre, ¿no? Pero mira y era un piojo, ¿no? Esa ternura me ha permitido, o sea, mi gran desafío fue lidiar con eso, ¿no? Con la actuación del colegio a la que no pude ir porque tenía una sesión en el Congreso, o las amiguitas de mi hija cuyos nombres yo no recordaba porque estaba pensando en que tenía que ir a cárceles a resolver un tema, o el aniversario con mi esposo al que no pude asistir porque tenía un pleno, y ellos estuvieron siempre ahí, ¿no? O el viaje que ellos hicieron al que yo no pude ir y del que hablaron durante 4 años y yo no entendía nada, ¿no? Entonces esa renuncia, si tú quieres, mía a disfrutar eso, que es la vida en familia, y la renuncia de ellos a eso y la forma como lo hemos compensado, o sea, si no los tuviera, digamos, a ellos, yo creo que no habría podido, ¿no? No habría podido. O sea, para mí ellos han sido el soporte, la fuerza, la energía. Ese ha sido el peor desafío que he tenido que enfrentar, y el otro es el no exponer a mi hija. Porque a las mujeres, cuando nos insultan en Twitter, no nos dicen bruta o poco, no, te dicen puta o te insultan físicamente, ¿no? Entonces, eso es, sí, o te insultan físicamente, o gorda, o enana, ¿no? Entonces a mí me provoca decir, lo gorda se quita, y lo enana me pongo tacos, pero, pero el insulto es un insulto en función de tus características físicas. No insultan tu capacidad, que en todo caso es lo que tiene derecho el elector de juzgar, lo que haces o lo que no haces. Pero el insulto a la mujer es respecto de su ser mujer, ¿no? Y el tema de la falda corta o de la falda apretada, ¿no? Entonces yo tuve que lidiar con eso porque yo viajaba mucho, yo recorría mucho el Perú.
la selva, como ya te conté antes, por esta influencia de mi padre tan importante, pero también la sierra, y tuve que hacer varios viajes con congresistas hombres. Y entonces tienes que ser muy cuidadoso de las formas, ¿no? Porque a los hombres jamás les van a inventar nada, a la mujer sí. Entonces eso era agotador, de verdad. Además de estúpido, agotador, agotador. Y sin embargo pude, digamos, lidiar con eso, porque no iba a dejar de trabajar tampoco ni de hacer las cosas que tenía que hacer por eso, ¿no? Yo creo que ese Y fue uno de los... Nunca sí, fue te un decía. limitante, sí, nunca fue un limitante, pero yo creo que es porque estoy casada con quien estoy casada, ¿no? Que es un hombre, o sea, mi esposo, el chimbotano, José Luis Rodríguez, es un Recalcarlo. hombre, sí, es un hombre especial, o sea, es un hombre, primero que hace política, nosotros nos conocimos haciendo política universitaria. Entonces, él ha sido siempre quien me ha diseñado las campañas, quien ha, digamos, me ha ayudado a todo, ¿no? Lo único que no ha podido corregirme es el movimiento de las manos, pero todo lo demás sí. Pero es fundamental, o sea, un político tiene que tener una... Nunca jamás se han aprovechado de nada, ni han pedido nada, y aunque tuvieran el pasaporte azul que te daba el Congreso, han hecho su cola como toda la gente, o sea, yo creo que eso, esa tranquilidad es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y con eso tuve que lidiar en el Congreso, con la culpa y con el ser mujer y el enfrentar el insulto en Twitter, sobre todo cuando tu hija se va haciendo más grande y cuando sabes que accede a las redes sociales y tienes que estarle dando explicaciones sobre eso, ¿no? Y yo creo que también tuve el desafío de que los temas que a mí me interesan no le interesan a la prensa, no le interesan Claro, mucho, también. ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que negociar. Entonces, en una entrevista me llamaban y me decían, Marisol, ¿qué opinas sobre bla, 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 sobre el congresista tal o sobre tal? Que me parecía una tontería, una cosa de coyuntura absurda que no tenía ninguna trascendencia, pero yo, o iba a lo que me querían preguntar o no me entrevistaba, ¿no? Y entonces yo le decía, ya, yo te contesto todas las preguntas que me quieras hacer, pero me das 3 minutos para hablar de desaparecidos. Y entonces tú voy a hacer una entrevista y puedes verlas todas, pero una entrevista sobre coyuntura total y al final siempre cumplían los periodistas en eso, en verdad siempre se portaron bien conmigo. Me decía Marisol, y coméntanos este tema de los indígenas que quieres hablar, yo hablaba, ¿no? De lo que en realidad me interesaba, o sea, que era básicamente temas de indígenas, del derecho, digamos, en temas de derechos, en temas de reconocimiento, en temas de titulación, todos los temas que están pendientes en las demandas indígenas, tema de desaparecidos, tampoco es un tema que le importe al común de los peruanos, pero que para mí es trascendental para repensarnos como país, temas de trata de personas, que la gente también cree que es lejano cuando está tan cerca y es tan recurrente la explotación sexual, la laboral y la mendicidad. Los temas de niños que se morían, los niños invisibles, que son los hijos de las privadas de libertad en cárcel, y los niños que tenían o tienen todavía, lamentablemente, leucemia, y que en el Perú es el único sitio en el que se muere, porque en otras partes hay trasplantes de médula, que tampoco era un tema, sí, un ratito, pero no era un tema que les interesara. Y el otro tema con el que he trabajado es niños, ¿no? Anemia y desnutrición, que tampoco era un tema, ya está en agenda, pero en esa época no estaba en agenda. Empezamos a trabajar para ponerlo en agenda. Entonces, tuve que aceptar 2 comisiones investigadoras que en verdad no me interesaban. Entonces, a mí no me gusta eso. Yo creo que la mugre y la delincuencia la tiene que estudiar, investigar y sancionar el Poder Judicial. Pero acepté esas Claro. comisiones porque me daban visibilidad y me permitían poder hablar de los temas que a mí me parecen importantes para el Perú. Así que tuve que hacer la investigación del tema de la centralita, pero vinculado a uno de los personajes que la lideró. Y el tema de la investigación, que terminó además con estableciendo responsabilidad en Nadine Heredia, que no fue fácil porque estaban en el poder, y la investigación contra el ex vicepresidente que terminó renunciando. Esas fueron para mí dos cosas muy difíciles, ¿no? Que tuve que hacer y las hice porque la motivación era que me permitía poder hablar de los temas que a mí me parecen importantes para el Perú. Y Marisol, el gran reto, sí, perdón. Marisol, veo que tú has afrontado durante toda tu trayectoria bastantes retos que en realidad lo has asumido con bastante firmeza, ¿no? Yo quisiera saber más si alguna vez
o sea, viendo toda la realidad política que se vive en el Perú con respecto quizás a la marginación que hay hacia las mujeres que participan en política, el tema de la desconfianza de la población hacia los políticos y los altos índices de corrupción que hay en el Perú, ¿tú alguna vez pensaste o se te generó alguna idea de dar un paso al costado y dejar la Siempre. política definitivamente? ¿Cómo decidiste no hacerlo? Porque hasta el día, yo creo que en algún momento tú lo pensaste, pero también dijiste, no, debo seguir. O sea, ¿en qué momento lo pensaste? ¿Qué situación o qué experiencia, qué anécdota te hizo pensar eso? Y cómo lo afrontaste y por eso te vemos hasta el día de hoy participando en política. Cuéntanos un poco más. Me cansa la gente, me aburre la mediocridad. Entonces, en verdad, a veces los jueves interminables en el que a veces se discutían temas que eran absurdos y que no servían para nada, yo tenía que estar ahí escuchando a todos, porque además en eso yo soy respetuosa, pues si alguien está hablando lo escucho, ¿no? Uh Y -huh. entonces los escuchaba y nadie más estaba escuchando y hablaban tontería y media, me daba ganas de pararme y decir, no te callas, por favor, y usamos el tiempo en algo más útil. Y en ese momento me quería ir. Dice, ¿qué hago acá perdiendo me quería ir del Congreso, no de la política, del Congreso. Dice, estoy acá perdiendo el tiempo. Pero luego me volví a enganchar porque me iba a la selva y entonces hablaba, podíamos rescatar temas de contaminación que estaban pendientes y activar a la OEFA, o podía ir a Ayacucho y ver algunos temas de desaparecidos y trabajar en la ley de búsqueda de desaparecidos, o podía conseguir que se aprobara, por ejemplo, la ley de consulta previa, y entonces eso me iba motivando, ¿no? O sea, me aburría la mediocridad, me aburría el tonto que yo sabía que hablaba babosadas y que no sabía de lo que estaba hablando, ceros, o sea, sin profundidad, no hablaba por encima de cualquier cosa, todo como los locos. Entonces tú decías, ¿este congresista es experto en qué? En nada, pues en hablar tonteras nomás. Pero ¿qué cosa conoce en profundidad? Porque yo aprendí mucho de algunos congresistas, mucho. Lucha Cuculiza, por ejemplo, es una mujer que toda su vida se ha dedicado a defender a las mujeres. Toda su vida. Puede no saber otros temas y no habla de esos otros temas, pero de las mujeres y de sus problemas y de sus necesidades sí habla y sí sabe. Y entonces aprendí mucho de ella. Y siendo ella fujimorista y yo pepecista, nos queríamos y nos queremos muchísimo, muchísimo. Y claro que cuando habían discrepancias, pues no. O sea, si hablábamos de Fujimori, entonces ya discrepábamos. Pero eso no le quita las cualidades que tiene como ser humano. Y así en todos los partidos. Pero también había gente chata, que tú te das cuenta que tenía intereses subalternos, que defendía el tema de las cooperativas porque era obvio que tenía ahí un interés que no era el Perú, y esas cosas me desanimaban, pero al mismo tiempo, Priscila, yo decía, bueno, es que si te vas, le dejas el país a estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces tú, Claro. finalmente, Priscila, este es nuestro país, mira, cuando fueron los desastres, tú me hiciste una pregunta y yo me fui por las ramas, ¿no? Hablándote de un montón de cosas. Cuando me preguntaste qué otro desafío había tenido, uno de los desafíos más importantes ha sido el desastre natural, porque el presidente preguntó a qué región se quieren ir, con qué región se sienten, digamos, a qué. Entonces cada ministro escogió una región y yo escogí Ancash. La razón por la que escogí Ancash es por mi esposo, ¿no? Porque tenía, digamos, un compromiso moral con Ancash. Yo tengo 30 años con él, así que Ancash está en mi corazón, ¿no? Y me di cuenta de algo que no me había dado cuenta más allá del discurso y de haberlo estudiado, y es que una autoridad local puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, Priscila. Habían alcaldes que venían caminando, la alcaldesa de Macate, venían caminando para pedirnos que lleváramos comida, que lleváramos agua, que sacáramos un enfermo, caminaban 10 horas, 12 horas, de distritos que estaban totalmente alejados, y nosotros teníamos el helicóptero y salía el helicóptero, hacía 3 o 4 vuelos diarios desde las 6 de la mañana. Una vez nos tuvimos que quedar en Payasca, y ahí hay un padre, que es el padre Daniel, que es maravilloso, que es el grupo del cura, del padre Hugo, de la zona, bueno, hacen un trabajo maravilloso en madera, en toda la zona de la Sierra de Ancash, y justo llegué en Semana Santa y me tuve que quedar porque el helicóptero no pudo salir, empezó a llover, y me quedé a dormir en el pueblo, y al día siguiente a las 6 de la mañana habían 6 alcaldes que se habían enterado en la noche que yo iba a dormir ahí y habían ido a buscarme, a pedirme que por favor llevara comida a su pueblo. O sea, eso para mí fue
O sea, yo decía, ¿de dónde vivimos, no? De qué estamos hablando? Cuando estás pensando en la OCDE y te das cuenta que me llevaron pescado, y me llevaron regalos, y me llevaron flores, eh, y eso fue muy doloroso, pero muy lindo, porque me reafirma, Priscila. O sea, digo, estos que no, que me alejan de la política, esta mediocridad, esta superficialidad, esta reunión de un montón de gente que se odio que le digan cofre al carro que transporta a los ministros, me da vergüenza que le digan cofre como si adentro fuera una joya, pues lo que va, ¿no? Cofre se llama el carro, ¿no? Y lo detesto, lo odiaba. Tenían prohibido todos los que viajaban conmigo decirle cofre. Pero esa pompa y esa guachafería que adorna el poder, de la que hay que despercudirse, ¿no? Porque uno está sirviendo, es un servidor. En verdad podría sobrellevarla. Además, eso de que todo el mundo te comience a alabar y a halagar y a reventarte cohetes y a reírse de tus chistes estúpidos cuando tú sabes que no dan risa, tienes que aprender a manejar eso y no hacerle caso, bloquear eso y preocuparte por lo importante. Y lo importante es que puedes cambiarle la vida a la gente, Priscila. Puedes cambiarle la vida a la gente. O sea, yo eso es un regalo que me dio la vida y yo no puedo menos que agradecerlo. Claro, sí, efectivamente. Y ya que tocas Ancash, que es el departamento donde yo nací, ¿no? Chimbote específicamente, en realidad esta cuarentena ha hecho ver a todos los ancashinos la calidad de representantes que tenemos, ¿no? Dentro del gobierno regional, provincial, ¿no? Alcaldes, ¿no? Entonces, efectivamente, tú decías algo muy cierto, ¿no? El alcalde muchas veces con un actuar del alcalde, una simple actuación puede decidir entre la vida y la muerte de una persona. Y actualmente pues lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? A veces el hecho de cegarnos y ser tan testarudos o tan egoístas y no buscar a personas que realmente sepan pues del manejo quizás de políticas públicas, del manejo de cómo poder luchar frente a este tipo de pandemias, ¿no? Especialistas, pues hacen que cometamos errores, pues, garrafales, pues, ¿no? Y que repercuten en las personas, pues, específicamente se mueren las personas, se están muriendo las personas, ¿no? Y eso está sucediendo en Ancash, pues, y una de las regiones con más contagios, pues, dentro del país. Bueno, Marisol, yo veo que en realidad me gusta bastante que hables sobre Ancash, me gusta bastante esa visión que tienes del Perú y sobre todo que eres una mujer que trata de luchar porque las desigualdades sociales pues en algún momento pues desaparezcan, ¿no? Y eso en realidad es muy importante, ¿no? Porque no todos los políticos están dispuestos a servir y a luchar para que las desigualdades sociales pues poco a poco disminuyan, ¿no? Eh, yo veo en ti una mujer fuerte, ¿no? Pero creo que esa fortaleza lo has ido adquiriendo también a raíz de toda tu experiencia, ¿no? Pero en este aspecto también quisiera resaltar el hecho de que tú eres mujer, ¿no? Para las mujeres ya de por sí la historia nos ha dicho existe una gran desventaja, ¿no? No tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades quizás que los varones. Por eso, tú sabes muy bien que actualmente se han venido desarrollando algunas políticas públicas en pro de la equidad de género. ¿Tú crees que en la actualidad las mujeres participan en política en igualdad de condiciones? ¿Crees que con todas las... No, definitivamente No, no. ¿Por qué crees no. que no? Definitivamente no, y creo que el tema que tú acabas de plantear es un tema complicado, Priscila, porque todo me hace suponer, y voy a hablar en primera persona, pero quizás tú estés también en este grupo, que a veces las mujeres hablamos desde nuestra circunstancia. Y yo no te puedo decir que yo me haya sentido discriminada. Yo no. Yo he tenido todas las oportunidades. Para empezar, yo solamente tenía una hermana mujer también. Entonces en mi casa no había que lava el plato de tu hermano, ni la presa más grande para tu hermano, ni tu hermano sale y tú no, porque no había hombres, era mi papá y nada más. Y tenía sus dos hijas mujeres. Entonces ahí no había el problema de, tampoco he tenido ninguna necesidad. Yo he tenido todo lo que necesitaba. No he tenido abundancia, no hemos sido ricos, pero no nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada. Entonces tampoco he tenido carencias económicas que me hayan afectado en mayor medida. Y después he podido acceder a la universidad que he querido. De hecho,
2 veces, hasta de la católica que me votaron y a la San Martín donde terminé y, digamos, forjé mi carácter. He podido estudiar fuera, estudié en Europa y eso todo son oportunidades que me dio la vida y sin embargo soy plenamente consciente que no todas las mujeres han tenido mis posibilidades. He podido estudiar, mi esposo, digamos, me ayudó esos 2 años, él trabajaba, yo estudiaba para postular a ser notaria, y ser notaria pública a los 29 años, una de las más jóvenes, no la más joven, pero una de las más jóvenes, y a partir de eso he podido ser profesor en la universidad, he entrado a hacer política con todas las facilidades, ya te digo, yo nunca he tenido, o me he sentido discriminada, más allá de esto de vivir con la culpa y de tratar de compensar los tiempos, ¿no? Pero eso no significa que no sea perfectamente consciente que en el Perú existe un machismo estructural y una discriminación contra la mujer estructural. Que no sea mi caso, no significa que la generalidad de las mujeres en el Perú no tengan las mismas oportunidades que los hombres. Eso es una realidad, no es mi caso, pero eso no significa que yo no haga la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú, porque claramente la diferencia salarial es obvia, eso está escrito, está documentado. Las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres no ganan lo mismo. ¿Por qué? 1000 razones. Una mujer que está embarazada probablemente no sea contratada en el trabajo cuando el esposo, que también va a ser papá, no tiene esa limitación. Una mujer que tiene que dar de lactar es considerada un problema porque de todas maneras vas descuidando la chamba mientras estás dándole de lactar a la niña o al niño. Y una mujer tiene esta culpa y estas ganas de estar con su hijo, igual que un hombre, en el Día del Padre, en el Día de la Madre, en el Día en fin. Entonces yo creo que igual sueldo por igual trabajo, lucha contra la violencia dentro del hogar, o sea, las tasas de feminicidio son espantosas. Lo que ha pasado ahora durante la pandemia con las líneas de emergencia que no han funcionado la Defensoría del Pueblo emitió un informe y en el informe decía que lo único que ha funcionado, los servicios del Estado que han funcionado son los de las urgencias, o sea, los que se mueren, pero no los de las alertas, la violencia leve no ha sido atendida, pero la violencia leve termina en violencia que genera muerte. Entonces, sí hay en nuestro país todavía un problema de machismo espantoso, y en algunas zonas del Perú mucho más que en otras. Yo creo que en la costa hay un poco menos de machismo que en la sierra, en las zonas urbanas hay un poquito menos de machismo que en las zonas rurales, y eso hay que combatirlo, en la selva mucho más, es muy raro encontrar una lideresa indígena, salvo Ruth Buendía, que es, digamos, una excepción en los ayánicas, la mayoría de pueblos indígenas tienen líderes hombres, y lo que hay que hacer es empoderar a la mujer, pero no empoderarla, empoderarla para que sea consciente de su potencial, punto, para que sea consciente de todo lo que puede hacer por el Perú y que además le puede dar una sensibilidad distinta y podemos contribuir. O sea, el hombre no es un enemigo, ni mucho menos, pero tenemos los mismos, en clave de derechos, tenemos los mismos derechos, ¿no? Y la misma dignidad, y hay que exigirla, hay que pelear por eso, por los de todas las mujeres, aunque no te falte a ti. Tienes que ser consciente que las mujeres, el rostro de una víctima de trata de personas es el rostro de una mujer joven indígena. Así no es que no hayan hombres, claro, no es que no hayan hombres que son violentados, pero la mujer es, digamos, la que lo representa, ¿no? Sí, exactamente. Tú bien mencionaste los altos índices de violencia. El tema también que mencionaste respecto a cuando postula, por ejemplo, un varón y una mujer y cómo es que la mujer no es juzgada netamente por su capacidad, ¿no? Por la capacidad de lograr algo, de hacer algo, ¿no? Sino porque es catalogada según su físico, ¿no? Según cómo va vestida, si es alta, baja, pequeña, qué sé yo, ¿no? Entonces, definitivamente hay situaciones o estereotipos ya bien marcados dentro de nuestra sociedad que hacen definitivamente que la mujer presente ciertas desventajas, ¿no? Y no solamente a nivel político, sino también en otros ámbitos, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en los ámbitos sociales, ¿no? Como sabemos, Marisol, en el Perú se ha tratado de igualar, ¿no?, las condiciones entre varones y mujeres que participan en política, ¿no? Vemos medidas que se han propuesto, como por ejemplo la cuota de género para promover la participación femenina y la equidad de género, por así decirlo, pero también se ha promulgado recientemente
se ha aprobado la ley de paridad y alternancia para las elecciones del país. ¿Qué opinión te merece estas políticas públicas para la equidad de género que se vienen implementando en el país? ¿Tú crees que son suficientes? ¿Aún faltan? ¿Crees que realmente estas leyes y estas medidas que se han adoptado realmente cumplirán la finalidad por el cual se han aprobado? Creo que no. Creo que no porque no han entendido el concepto de una medida afirmativa, Priscila. Y ahí, si me permite, sí quiero explicar un poco de qué va. Una medida afirmativa o de discriminación positiva, así también se llaman, es una política pública que tiene por objeto adelantar un proceso que genera una discriminación con una norma legal cuando la sociedad todavía no está lista para que se dé. Lo explico de otra forma. Se encuentra que hay una discriminación de los negros, por ejemplo, en Estados Unidos, de los indígenas, por ejemplo, en el Perú, de las mujeres en México o en América Latina o en el Perú, de los jóvenes, por ejemplo. Una discriminación de cualquier tipo, sexo, origen, económico. Y entonces el Estado dice, oye, deberíamos adelantar, esto de todas maneras se va a resolver, en 20 años nadie va a ser racista, porque obviamente eso es una estupidez, revela una pequeñez mental y una estrechez que todavía tenemos, absurda, pero sabemos que hay gente racista en el Perú, no contra la población afroperuana o negra, porque hay poca población afroperuana, pero sí contra la población de la sierra. Yo soy de la sierra de Tacna orgullosamente. Y sobre todo la que tiene los rasgos de la sierra, porque así somos de guachafos y de ridículos, ¿no? Un país que tiene su máxima riqueza es el ser multiculturales y no lo valoramos. Pero bueno, esa será otra pelea. Regreso al género. Y entonces se trabajó un concepto que es el concepto de la cuota o el concepto de la medida afirmativa, convertida en cuota, que decía, el proceso tecnológico es muy rápido, pero el proceso social es generacional. Y entonces demora mucho que una generación y otra vayan corrigiendo estas taras, porque son taras. So, el discriminar a una mujer por ser mujer, el discriminar a un gay por ser gay, el discriminar a un hombre por ser hombre, en fin, o un negro, o un chino, o un cholo, o un blanco por su condición. Y entonces se adoptan leyes para que tú proyectes que en 20 años eso ya no va a estar, porque el desarrollo de la evolución como sociedad nos va a llevar a que ese tipo de discriminación ya no exista. Pero eso en 20 años, es decir, la siguiente generación. Entonces, ¿qué hago? Adelanto el proceso social y por ley establezco una cuota que yo calculo que se va a dar en 20 años. Y entonces digo, 30% de las mujeres van a participar en política en 20 años. Pero no es solo dar la ley. Junto con esa ley tienes que adoptar un conjunto de medidas afirmativas para que efectivamente la gente esté lista para asumir ese reto, porque lo peor que nos puede pasar a las mujeres es entrar por cuota el 50% y no estar en capacidad de hacer lo que se tiene que hacer. Y entonces creo que lo que ha fallado en el Perú no es la ley de cuotas, sino el conjunto de políticas que debieron adoptarse para que esa ley de cuotas tuviera efecto. Por ejemplo, la capacitación de las mujeres en política, la inversión de capacitar a mujeres en política, porque las mujeres lidiamos con lo que he lidiado yo. O sea, tú ves a todas las mujeres que hacen política ir con sus hijos a las actividades, porque las actividades de los políticos son en la noche o fin de semana. Entonces tú ves con los niños, ¿no? El hombre no, ¿eh? El hombre no va con los hijos, alguno. La mujer va con los hijos, porque no tiene dónde dejarlos, porque no, entonces va con los hijos. Y eso, quieras o no, disminuye tu capacidad de hacer política y de cuidar al niño. O sea, expones al niño y tú también estás en riesgo, ¿no? Yo sí creo que faltó en el Perú, aunque la ley de cuotas tenga tantos años, ir midiendo y haciendo correcciones. No, o sea, se pelea por la paridad y por la alternancia, pero no se dice, oye, a ver, si ya han pasado tantos años y nunca hemos llegado al 30%, a pesar que la ley lo dice, algo hemos hecho mal. A ver, corrijamos, ¿no? ¿Qué cosa no estamos haciendo bien? No estamos preparando a las mujeres en política, no las estamos animando, no estamos generando condiciones, la campaña de repente es muy difícil, la democracia interna quizás no está garantizada, y corrijamos acá, corrijamos allá, pero nada de eso se ha hecho. Y otra cosa que está pasando es que creen que las mujeres tenemos que hablar de temas de mujer, solo de mujer, y eso no es verdad. O sea, la violencia de género es una preocupación de cualquier político con dos dedos de frente, porque la violencia lo que genera es más violencia,
Y si tú miras los datos del censo penitenciario 2016, te das cuenta que 6 de cada 10 presos vivió en un hogar con violencia familiar. Es un hombre, ¿ah? Pero el que haya vivido en un hogar con violencia familiar ha sido un determinante para que termine siendo un delincuente. Pero claro, si no quieres entenderlo, estudia, debería de cruzar la política pública contra la violencia familiar y el grupo familiar debería cruzar contra las políticas de seguridad ciudadana, pero no se cruzan, pues no conversan, ¿no? Eso es lo que le pasa a nuestro país, que es tan desarticulado. Entonces, yo creo que ha fallado porque no ha sido concebido como una medida afirmativa como esa. No ha habido evaluaciones, igual que la cuota de jóvenes, ¿no? Se hizo para conseguir el voto de los jóvenes, pero se ha hecho algo realmente para que un No. joven entienda, ¿no? Sí, cero. O la cuota indígena, ¿no? Para que los indígenas tengan participación en las regiones a donde se les ha preparado para poder administrar o hacer gestión pública. Entonces, yo creo que eso ha faltado. Creo que es sano, es saludable que por lo menos tengamos la ley, que los partidos, ahora que tenemos financiamiento público, sí se nos pide que ese financiamiento, bueno, a nosotros no, porque nosotros no tenemos ya financiamiento público, pero a los que lo tienen, y muchos tienen mucha plata, se les dice, oye, forma jóvenes y forma pueblos indígenas, y ojalá que los partidos tomen esto en serio, ¿no? Y que los jóvenes lo exijan, porque tienen que, y las mujeres lo exijan, porque tenemos derecho a exigir que esa formación se haga como debe ser, ¿no? Claro, definitivamente. Creo que es una constante lucha. No solamente la ley nos va a dar igualdad de condiciones, ¿no? Que tiene que ver un tema más estructural, un tema más de fondo, ¿no? Que parte, como tú bien dijiste, ¿no? El tema de la capacitación de las mujeres y también, sobre todo, creo que también es un tema también de educación, ¿no? Cómo vamos educando a los futuros profesionales, a los futuros políticos, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Porque vemos que niños, jóvenes, tú les hablas sobre qué es el Estado peruano, qué es el Perú, cuáles son tus principales símbolos y vamos a ver que pues muy pocos te contestan o no te contestan, ¿no? O a muy pocos les interesa o les importa la política o lo que sucede en el país. Entonces, desde ya, creo que es un tema bastante, un tema estructural, ¿no? Un tema de educación que hay que cambiar varios aspectos dentro de nuestro Estado. Pero más allá de todo este panorama que nosotros vivimos, de toda esta realidad que vivimos las mujeres, porque es el tema que hoy en día estamos hablando, que en estos momentos estamos hablando, quisiera saber, preguntarte, Marisol, ¿por qué debemos seguir en la lucha por la equidad de género? ¿Por qué no debemos conformarnos? ¿Por qué seguir luchando? Ah, porque vale la pena, Priscila. Vale la pena la lucha por ser mejores, ¿no? Es en la equidad de género y es en general en las condiciones de equidad que deberíamos de exigir para nuestro país a donde vamos a encontrar el desarrollo, ¿no? Mientras haya gente que se sienta discriminada, mientras hayan personas que sientan que el Estado no las incluye, no vamos a tener posibilidad o viabilidad como país. Yo creo que hay que pelear y creo que la vida no se trata de ganar batallas, se trata de pelearlas, porque no es una cosa que va a terminar, o sea, a mí no me va a dar la vida para ver el país que quiero, me tiene que dar la vida para trabajar en ver que hay alguien más que va a trabajar por ese país que quiero. Es decir, tenemos que ser capaces de mirar, de tener un norte y decir, todos queremos un país en condiciones de igualdad, donde la gente se respete, donde los niños y niñas puedan estudiar y puedan tener las oportunidades que quieran, donde puedan ser libres, donde puedan tener su propiedad privada, no importa si es una mototaxi o es una mansión, pero que la han logrado con su trabajo y yo se la cuide. Y eso no se va a lograr, pero vamos a poder ir caminando en ser mejores como personas y como sociedad. Y entonces luego vendrá Priscila o vendrá Lucero o vendrá Yesenia y entonces yo ya todavía, ¿no? Unos 30 años, diré, bueno, chicas, yo ya a los 80, déjenme descansar, ahora quiero aprender a correr tabla, tomen la posta que me voy a remar en mi chingo a tortugas y ustedes encárguense del Perú. Y entonces, en 2 años ustedes me dirán, Marisol, dame la posta y vamos remando juntas, ¿no? Y como ya ustedes se van poniendo mayores, vamos a ir trabajando en las chicas que hoy tienen 17, 18,
para que yo voy saliendo, ustedes van entrando y vamos metiendo más gente, y entonces uno se va en la claridad de que hay gente que toma postas, ¿no? Y las mejora, y corre más rápido, y hace las cosas mejor, y no comete los mismos errores. Y entonces vamos siendo muchas más las que aseguramos que vamos a llegar porque tenemos claro el norte. Y eso no te permite bajar los brazos, Priscila. Hay que seguir peleando no para ganar un puesto, el puesto es accidental, Priscila, y ayuda, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué pasa si ganas ese puesto y no sabes qué hacer con él? ¡Qué desperdicio! ¿Sabes cuánto idiota, perdón por el término, pero es descriptivo de una realidad, de una psiquis, ha sido algo en este país y no ha hecho nada? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres llegar a hacer algo si no vas a hacer con eso, con ese poder que eso te da absolutamente nada más que satisfacer tu vanidad? O sea, Exacto. eso en realidad no tiene sentido. Y uno puede hacer un montón de cosas sin necesidad de estar en el poder. Es más difícil, es más trabajo, pero se puede hacer. Y creo que es lo que nos toca, ¿no? Este país nuestro que tanto amamos es responsabilidad de todos. Así que hay que poner el hombro. Ustedes lo están haciendo con este programa maravilloso de darnos el espacio de poder contar nuestras historias y ilusionarlas y decirles a todas las mujeres que nos están escuchando y a todos los hombres que son hijos de alguna mujer, que lo único que queremos es respeto, nada más. Así es. Sí, en Eso es realidad, lo que Marisol, queremos. todo lo que has dicho es muy cierto. Todavía debemos continuar en la lucha por una equidad de género, aunque nos falta muchísimo, pero debemos hacerlo, no debemos cansarnos como mujeres. Yo quisiera que tú en estos momentos, para cerrar, ya ir cerrando esta entrevista, le daría que le des un mensaje a todas las jóvenes, a todas las mujeres que actualmente se dedican en política, que les des consejos sobre cómo afrontar todo este panorama y toda esta realidad que estamos viviendo en el Perú, ¿no? ¿Qué les diría? Les diría primero que amen profundamente lo que son como mujeres, ¿no? Que se amen profundamente, que se quieran con todos sus defectos físicos, algunos se pueden corregir, eso no puede ser ejercicios también, ¿no? Pero que se amen como son, que somos seres únicos, maravillosos, siempre podemos ser mejores personas, siempre podemos pulir nuestras aristas, digo yo. Eh, y además es lindo levantarte y decir, bueno, a ver, yo soy impuntual, bueno, vamos a empezar a ser puntuales. Yo tengo este defecto, tengo ira, bueno, voy a corregirlo, ¿no? Porque si no, la vida, en verdad, ¿qué significa, Priscila? Hay que comenzar a hacer ese ejercicio de ser mejor, de intentar hacer feliz al otro, al que tienes al prójimo, que es el próximo, ¿no? Y el próximo inmediato es tu familia, consolidarla, y después pensar en el equipo más grande, que es tu barrio, y después tu chimbote, y después tu Ancash, y después tu país, ¿no? O sea, yo las invito a quererse mucho, y en ese quererse mucho hay que ser muy francos en aquello que tenemos que corregir, para ser mejores, pero querernos como somos, así como estamos, y enfrentar el reto de buscar a las personas correctas con quienes queramos compartir nuestra vida, y si no son las correctas, bueno, pues chao, ¿no? No si te conozco, no me acuerdo, pero casi, ¿no? O sea, porque también te puedes equivocar en la elección, pero así como te quieres, tienes derecho a ser feliz, así que escoge a la persona correcta, esa con la que quieres crecer y ser feliz, y entrégate por el otro, ¿no? La vida no es tener cosas, las cosas se acaban, no te vas a la tumba con cosas, pero deja huella, o sea, vive la vida de manera que cuando la mires digas, qué bacán todo lo que hice, ¿no? O sea, no importa si sale en un periódico, si tienes reconocimientos, no importa, importa que al final del día, ustedes, nosotras, yo, nos podamos mirar y que eso nos guste, Priscila, porque al final uno puede aparentar ser cualquier cosa. En este mundo del parecer, cada vez importa más lo que pareces que lo que eres, pero también esta tecnología nos permite en el gesto, en la mirada, que tú te revelas, ¿no? Entonces no cogiste el chicharrón y ya, todo lo demás que hiciste no importa, ya nadie te cree,
¿no? No importa, no importa, porque eso te reveló. Ese gesto de pateaste el que estaba delante, ya está, eso eres tú. Pero a nosotros no nos podemos mentir, nos podemos pintar los pelos de colores y de pronto hacer una super fashion, no importa, no importa, porque al final del día a la única persona y al único ser humano al que no le puedes mentir es a ti mismo. Entonces yo lo único que les deseo con todo mi corazón es que al final de su vida se vean en el espejo e independientemente de lo que digan los demás, que es esa imagen, a ustedes les gusta lo que ven, con arrugas, con los años que te pintan las canas, pero que les guste la vida que decidieron vivir y que se preparen para la que van a vivir después, que es sin duda diferente, pero dejen algo, sin su nombre, sin la manito, nosotros no somos estrellas de Hollywood, no necesitamos una estrella con nuestro nombre, dejen algo. Hay un hombre maravilloso en Chimbote que no sé si me está escuchando, pero quizás alguna sobrina o alguna prima o alguien que lo conoce, que es un médico, un hombre ya mayor. Él era médico en el hospital de Chimbote, yo no lo conocía, mayor, muy mayor. Y cuando empezamos a trabajar en la región, en Ancash, se subió a todos los helicópteros que pudo conmigo a salvar a la gente. La vida de ese hombre valió la pena. No sé dónde está, pero la vida de ese ser humano me inspiraba. Se trepaba al helicóptero, subía a la gente, la cuidaba. En el hospital le pusieron 80.000 problemas. El que era en ese momento, no voy a decir ni el nombre porque no interesa en realidad, ya ni me acuerdo. El que era el jefe regional de salud era un tonto, que lo único que quería era aparecer en la foto. Y este hombre, con toda la humildad de su corazón, solo quería servir, ¿no? Así vale la pena vivir. Eso es lo único que les deseo, Priscila, que vivan de manera que su vida valga la pena. Exacto, Marisol, en realidad estoy muy agradecida. Desde Mujeres Liderando América Latina estamos muy agradecidas por tu presencia el día de hoy, por todos los consejos, por contarnos un poco más de tu vida política, por abrirnos ese espacio, ¿no?, tan íntimo, ¿no?, tuyo, sobre cómo iniciaste en la política, quién fue tu inspiración. Te agradecemos enormemente. Que el día de hoy pues hayas compartido con nosotros en esta entrevista y pues tan solo despedirte con un fuerte abrazo y con todas las bendiciones. Para ti. Con todas las bendiciones. Otro para ti, un abrazo muy grande para ustedes y para mi Chimbote que añoro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima.